René Martín Hernández, estudiante de la licenciatura en Comunicación Pública del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, nos presentará la conferencia La pequeña y gran historia, valoración de hecho histórico y su trascendencia social. Buenas tardes, compañeros. Me presento, soy René Hernández Morgado. ¿Sí se escucha? Bueno, yo soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Pública aquí en UDG. Al igual que el compañero que viene de Coajimalpa, yo también vengo de intercambio, solo que no de la UAM, sino de la UNAM. Ahí estudio Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y les voy a presentar la valoración que tiene el hecho histórico o cuáles son los criterios que utilizamos para valorar el hecho histórico en esta presentación que se llama La pequeña y gran historia. Me gustaría empezar con un poco de contexto. Espero que la brecha generacional y la mala señal o la mala recepción que tiene Canal 11 aquí no afecte para este ejemplo. ¿Reconocen a este personaje? Bueno, para los que no lo conozcan porque el Canal 11 no llegaba a su casa, es Luz Tucrú, de un cuento, de un capítulo de una caricatura llamada Los cuentos de la calle Broca. ¿Qué tiene que ver un personaje de caricatura con la historia? Bueno, básicamente el conflicto de este personaje a lo largo de este capítulo se nos presenta de que quiere grabar su nombre en la historia. Pero, ojo, nos está diciendo el protagonista de la serie que quiere grabar su nombre en la historia con H mayúscula, no en la pequeña historia. Y básicamente se va a hacer todo el entramado del capítulo para nuestro personaje, desde inmortalizar su nombre en el arte clásico, pasando por haber conquistado lo que hoy conocemos como Francia, conquistar América, diversos sucesos que con los cuales va a intentar llegar a grabar su nombre en la historia. ¿Por qué es importante esto? Y sobre todo porque es importante que lo retomemos y no olvidemos este personaje. Porque a partir de aquí empezamos nosotros a saber cuál es la finalidad de la historia, ¿no? Como les dije, hay una historia con H minúscula y hay otra con H mayúscula. Según la que nosotros consultemos, según la fuente que nosotros vayamos a buscar, algún diccionario, algún libro especializado, algún artículo de divulgación científica, nos van a aparecer conceptos diferentes sobre la historia. Nunca va a haber uno solo en común. Pero todos van a tener al pasado como un concepto base, como un concepto matriz. Vamos a ver más adelante también por qué es un error llamar a toda la historia el pasado. Sin embargo, la visión más común que se tiene sobre la historia es, si ustedes preguntan a cualquier persona de la calle qué es historia, les va a dar a entender que la historia son nombres de gente muerta y fechas que ya pasaron. Eso es básicamente lo que la gente entiende por historia. Y si nosotros nos atañemos a este concepto tan simple, nosotros estamos viendo a la historia como un simple cúmulo de biografías y como una enciclopedia que no tiene un valor real. Sin embargo, la historia en efecto tiene un valor real y es lo que nos va a ayudar a determinar qué tanto repercuten los hechos en las personas. Vamos a ver el complejo trabajo de la historia, y es que los historiadores, si nosotros buscamos qué historiadores han dado su opinión sobre su perspectiva de la historia, no tienen una forma exacta de definirla. Por ejemplo, Heródoto la definía como una espiral que se terminaba encontrando, como un oroboro. Si nosotros buscamos en los postulados del historicismo, definen a la historia como una línea recta irrepetible. Y si nos vamos a la teoría del materialismo histórico, esta nos dice que son bucles de sucesos que van a llevar a un cambio progresivo. Sin embargo, a pesar de todas las diversas formas que tiene la historia de verse, todas van a centrar en una sola cosa. La historia tiene una función con la sociedad, tiene un deber con las personas que la escriben y que la investigan. ¿Cuáles son estas funciones? La primera y la más importante, cohesión social. Pongámonos a pensar qué nos diferencia, por ejemplo, al pueblo mexicano del pueblo colombiano. Para Donald Trump tal vez seamos lo mismo, de hecho para el Fox News también somos lo mismo, ya ven que Centroamérica son países mexicanos. Entonces, ¿qué nos diferencia? Pues muchas cosas, las tradiciones, las costumbres, todas esas cosas que históricamente se hacen por un legado histórico o se hacen por un dogma histórico. Las costumbres son un dogma, las tradiciones ya son un legado histórico y cultural sobre todo, que se hacen sin cuestionar su
su importancia, nadie se ha puesto a criticar por qué el Día de Muertos se celebra o por qué tenemos que hacer 15 años a las mujeres. Nadie se pone a debatir eso, simplemente se ejecuta y ya. Todas esas cosas son las que se dedica a investigar la historia y son las que le entrega como resultado de sus investigaciones a la sociedad, darnos un motivo para ser uno mismo. También el panorama contextual. Algo que nos ayuda a visualizar la historia es que no somos un ente único. Es decir, estamos parados en un momento histórico por una razón. Tú llegaste a ser esta persona por tal cosa. Tú llegaste a tal sociedad y puedes gozar de tales privilegios o estar inmerso en un problema social por tales motivos. Entonces todo eso es lo que nos va a ayudar a visualizar la historia, a darnos cuenta de nuestra efímera y minúscula existencia como seres humanos. Pero también la historia nos sirve como un relato épico. La épica, como si nosotros nos centramos, sobre todo vemos a la historia como la veía, no como la veía, sino como visualizaba Campbell los relatos, Joseph Campbell, que es el que analiza el relato del héroe. Toda nuestra historia se visualiza con ese matiz, con esa dicotomía del héroe y del villano. Siempre hay un vencedor y siempre hay un vencido, siempre hay un malo y siempre hay un bueno. Todo eso es lo que también la historia nos va a definir, porque es importante, ahorita lo vamos a ver. Ahora vamos a pasar a lo grande y lo pequeño. Como yo les dije, yo soy estudiante de comunicación y periodismo, y algo que nos han bombardeado desde que ingresé a la carrera es que un periodista no hace historia. ¿Por qué diablos si el periodista sí se atañe a investigar los sucesos y los relata para que la gente los pueda compartir? El periodismo, si nosotros nos centramos al periodismo actual, obedece a una función meramente comercial. ¿A qué me refiero con esto? A que los medios son una propiedad privada y los dueños de dicha propiedad privada van a trazar la línea de lo que se debe investigar y no investigar. Si la historia se basara con estos mismos parámetros, tendríamos una historia sesgada. Hay algunos casos en los que sí se da esto, como por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en la historia universal que convencionalmente todos aceptamos, ahorita que la compañera presentó sobre la Guerra Fría, si nosotros lo vemos desde una perspectiva global, Estados Unidos narra al siglo XX como una historia trágica y el fin de la Guerra Fría es el final feliz de esta historia. Ya después de la Guerra Fría no sucedió nada, nosotros sabemos que esto es falso, pero eso es más o menos lo que pasa con el periodismo. El periodismo no obedece a una función social. La función social del periodismo es informar, que informa lo que los dueños de los medios de comunicación te permitan informar. Por eso un hecho periodístico puede servir de base para investigar un hecho histórico, mas no es un hecho histórico. Por eso es que el periodista no hace historia. El hecho histórico es aquella interpretación que se da a los sucesos ocurridos en un tiempo y lugar determinado. No podemos nosotros decir que algo pasó de forma fidedigna. ¿Por qué? Porque siempre va a tener una carga subjetiva, querramos o no. Siempre se le va a inyectar un poco de nuestro propio relato. Ahora, como yo les mencionaba hace rato, esta construcción que nosotros hacemos sobre la representación de los hechos o la re-representación de los hechos otorga una visión que todos los receptores van a formar o más van a tener para formar una ideología. ¿A qué ideología se refiere? A los pensamientos que uno tenga, a los valores de nacionalismo, qué tanto uno está pegado a su nación y qué tanto no, por qué estamos orgullosos de ser mexicanos o por qué no quisiéramos ser mexicanos. Todo eso es importante para formar su contexto social y sus valores, ideas y prejuicios, sobre todo eso último. Por eso es importante determinar qué tanto es trascendente un acontecimiento u otro. Esto vamos a verlo a continuación. Y esta frase me gusta para definir porque no toda la historia puede ser contada. Si contamos todo, la historia se torna aburrida. Mark Bloch decía que ver a la historia como un sinónimo del pasado es un error fatal. ¿Por qué? Porque no todo lo pasado es historia. Aquí pongo un ejemplo de una autobiografía. Si cada uno de nosotros escribiera una autobiografía desde el momento en que nacimos hasta, por ejemplo, en este momento, que tendremos un rango de edad entre 20 y 25 años,
narrar 20 años a detalle, día por día, hora por hora, sería no solamente tedioso, sino también aburrido para el lector. Entonces, por eso es importante determinar cuáles son los criterios para valorar qué tanto un hecho histórico debe ser narrado y qué tanto no. Yo identifiqué principalmente 3. La primera es la trascendencia efímera. Este tiene mucha similitud con el hecho periodístico. Es un hecho común, es un hecho que tiene repercusión social mínima, pero que no tiene gran consecuencia o trascendencia más allá de lo que sucede en su entorno. Aquí, por ejemplo, pongo una visita de Estado de cualquier presidente o de cualquier jefe de Estado a otro país, o un suceso deportivo de gran trascendencia como la designación de los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028. Otro que tenemos es el cambio social a escala local. Es decir, si hay un cambio, si hay una repercusión en la sociedad, pero esta es mínima, esta solo se centra en el lugar donde aconteció el hecho. No necesariamente tiene repercusión a nivel global. Por ejemplo, aprovechando que muchos, que la gran mayoría son de aquí, ¿identifican la imagen de arriba? Compañero de Coajimalpa, ¿identificas la imagen de arriba? Perdón por la definición, pero es la única que tengo del hecho. Es una redada que se hizo al bar de News Divine allá por el año 2008, en donde murieron, ¿cuántos? Creo que 13 jóvenes de entre 16 y 18 años. Esto marcó un antes y un después porque se empezaron a trazar medidas de protección civil que incluyeron salidas de emergencia en los lugares, sobre todo en los lugares de recreación como bares y antros. El suceso de abajo, tal vez, a pesar de que no lo vivieron, sí lo conozcan. Fue el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Quienes vivimos antes de ese sismo tomábamos los simulacros con mucha ligereza, no nos importaban. De hecho, muchos ni siquiera hacíamos el macrosimulacro del 19. Ese mismo día, 11 de la mañana, nadie se toma en serio el simulacro. 2 horas después, tiembla en la ciudad. Es cuando se crea una nueva perspectiva sobre la protección civil. Ya hay gente que hace campañas para que tengas a la mano tu botiquín de emergencia, tu kit de supervivencia, tus papeles a la mano, que vigiles toda tu estructura e incluso que se le exija a las autoridades que regulen la construcción de edificios para que no vuelva a suceder una tragedia como la que ocurrió ese día. Y finalmente, los cambios sociales a escala global. Estos, si bien ocurren en un solo punto determinado, llegan a ser todo un efecto dominó alrededor del mundo. El primer caso de ejemplo es el más conocido, 11 de septiembre de 2001. Viajar en avión antes era muy fácil, ahora ya se ponen muchas restricciones, así sean vuelos locales. Este suceso fue tan impactante que incluso a mí me tocó, como en ese entonces un niño de 7 años, vivir toda la paranoia de que los padres empezaron a sacar a todos los niños de la escuela para resguardarlos en su casa, siendo que en México nunca hubo un ataque terrorista. Entonces, eso es a lo que me refiero con cambio social a escala global. A México nunca ha habido un atentado terrorista de gran consideración, pero todavía se vive con ese miedo. Del otro ejemplo que tengo es esta campaña para exhibir a los acosadores dentro del medio del espectáculo, conocida como Me Too en Estados Unidos. Tuvo gran repercusión porque esta normalización del acoso hacia las mujeres para la obtención de ciertos grados o de ciertos puestos de importancia se vio reflejada. O sea, se desenmascaró que había un problema donde se normalizaba estas conductas como algo que las mujeres estaban obligadas a realizar para obtener cierto puesto. Todas estas quejas dieron cauce a que los sucesos fueran empezando a darse a conocer y que no se quedaran en el anonimato. Incluso a que los hombres tuviéramos que cambiar ciertas actitudes de nuestro comportamiento porque indirectamente, sin nosotros saberlo, estábamos cometiendo alguna ofensa contra las mujeres. Como conclusión, como les dije, teníamos que retomar lo que vimos en el capítulo. Este personaje, que es Monsieur Pierre, menciona que nuestro personaje, Luz Tucrú, no logró inmortalizarse en la historia con H mayúscula, pero sí en la pequeña historia porque él hizo algo de su vida. A final de cuentas, creo que esa es la más importante diferencia. Entre la historia grande es todo aquello que repercute a nivel social.
Y la historia pequeña, con H minúscula, es aquella que tiene trascendencia muy puntual, a veces imperceptible para la sociedad, pero que va trazando poco a poco la historia de cada uno de nosotros. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Abrimos un espacio para algunas preguntas. Hola, tu presentación me recordó inmediatamente, inminentemente, un texto que por lo menos a mí me gusta muchísimo, que es uno de Reinhard Koselleck, que justamente aborda la génesis o la arqueología de esta noción de historia con minúscula e historia con mayúscula, que por cierto, esta diferencia, como él nos los marca desde el nacimiento de las humanidades en el Renacimiento hasta pasar por figuras sumamente importantes para la consagración de esto que tú bien señalas y marcas, la diferencia entre historia con H pequeña y H mayúscula, pues entonces recorre a Leibniz, a Kant y te presentas la génesis histórica hasta llegar a cómo la historia se vuelve un arma del nacionalsocialismo, y el nacionalsocialismo encuentra toda una justificación a raíz de, por ejemplo, precedentes cristianos de la historia comprendida como historia de la salvación, es decir, un decurso histórico que tenía que seguir la civilización para alcanzar un estado de plenitud o de salvación, y cómo esa reinterpretación constantemente en los mitos contemporáneos se hace presente y bueno, adquiere tintes brutales con el nacionalsocialismo. Y a lo que voy con este recorrido que hace Koselleck es que finalmente llega a la conclusión de que la historia es algo muy parecido a un suceso ideológico o a un acontecimiento ideológico. Es decir, la historia está ahí para quien, y lo relaciona por supuesto, lo empieza a poner en planteamiento de... No podemos pensar qué significa la historia si no hacemos una pregunta: ¿por qué es la memoria? Entonces, la memoria finalmente no es un conglomerado de recuerdos fijos, sino son recuerdos que mientras la vitalidad de un ser humano avanza, esos recuerdos se borran y son suplantados por esta facultad de la memoria de decir, de que no puede recordar todo exactamente cómo pasó y empieza a meter cosas nuevas, y entonces siempre hay una forma constante, o sea, jamás cuentas un relato de la misma forma en la que lo contaste por primera vez. Entonces, Koselleck te dice, es que la historia es una ideología que está ahí a las manos de quien quiera tomarla, seleccionar los hechos que más le convengan para después distribuir los hechos y decir, es que la historia ha venido siendo así. Entonces, lo que muchos pensadores contemporáneos plantean es la idea de la historia está ahí para, o nosotros tenemos que quitarle la historia o la forma de gestionar la historia a la hegemonía cultural, por ejemplo, y entonces empezar a narrar nuestra propia historia. Es decir, lo que quiero decir es que cuando tú dices es que un periodista está en una constante tensión en si puede hacer historia o narrar historia, yo diría al contrario a lo que creo que tú apuntas, es sí puede hacerla, porque la historia es una cuestión hasta como parece tecnológica, ¿no? O sea, está ahí para que alguien llegue y sepa utilizarla para narrar historias de distinta forma, y al final es como bien apunta Bourdieu, un campo de poder también donde están varias personas o varios actores tratando de posesionarse de esa historia y están confrontándose con otros que también están tratando de posesionarse de hechos históricos. Entonces, de ahí la importancia de que surjan un montón de actores periodísticos, por decirlo así, que estén en pugna constante porque la historia no le pertenezca a cierta hegemonía interpretativa. Entonces, yo creo que si hay un labor profundamente histórico del periodista por tratar de actualizar y de presentarnos de distinta perspectiva un suceso que puede ser interpretado de muchas formas.